Bueno, le vamos a preguntar porque también lo tenemos acá al maestro Picero, que es el campeón de nacional o argentino, campeón argentino de la pizza, que nos va a dar algunos consejos para que en casa yo pueda practicar y aprender a hacer la famosísima pizza de la pizzería Don Luis. ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos. Contanos, danos algunos tips para hacer la mejor pizza del mundo. Bueno, nosotros ahora estamos utilizando por el tema de la materia prima, estamos usando un fermento casi 24 a 32 horas, ¿no es cierto? Y hasta 72 horas también. Que usamos muy poca levadura, hacemos con agua fría. Ve, por ejemplo, esta masa la he hecho hace 3 días para que pueda trabajar todo en la consistencia, lo que es la masa, la harina. Y bueno, de esa forma nosotros fermentamos en cámara. Y bueno, esta pistola la que la tenemos porque nosotros tenemos que llevar una temperatura cuando la hacemos a 24 grados. O sea, tenemos que medir temperatura de agua, temperatura de ambiente y temperatura, ¿no es cierto?, de la harina. Claro. Yo sí quiero en casa, que no tengo la pistolita, más o menos, ¿cómo me doy cuenta cuál es la temperatura ideal? Y la temperatura ideal vendría a ser más o menos como entre un agua tibia tirando, ¿no es cierto?, más fría. ¿Por qué? Porque si yo te digo que hagas una masa, ¿no es cierto?, con un agua caliente o un agua natural, lo que hace, trabaja más el agua, tiene más hidratación y lo que necesitamos son las proteínas de la harina. Bien, perfecto. ¿Qué tipo de harina se utiliza? Nosotros usamos 3-0. Perfecto. Con una proteína más o menos tienen que tener entre 12 para arriba. Acá veo que tenés levadura fresca, pero por ejemplo, ¿se puede usar también la seca que viene en sobrecito o no es lo mismo? Y se podría usar también, pero lo que pasa es que nosotros al usar esta, el activo es más rápido. En cambio la otra, tenemos que esperar la hidratación, tenemos que esperar que la otra levadura empiece a tomar forma y empiece a tomar fuerza. Claro, esto es mucho más rápido. Necesitamos más rápido. Bien, perfecto. Bueno, ahora contame el amasado. Si el amasado, por ejemplo, nosotros tenemos una hidratación, por ejemplo, a 1 kilo le hacemos un porcentaje de hidratación, ahora un 60%. No lo queremos llevar más a lo largo, porque por ejemplo ahora, ¿no es cierto?, está muy frío y lo que necesita la harina es trabajar la hidratación. Usamos lo que menos levadura que podamos, ¿no es cierto?, estamos en 2 a 3 gramos, usamos 3 y medio más o menos de gramos de sal y eso, ¿no es cierto?, lo amasamos, tratamos que la masa quede bien consistente, lo menos que se puede hidratar, por ejemplo esta masa ha sido trabajada y se ve, ¿no es cierto?, que empiezan a hacerse las mallas, que nosotros le decimos lo que es el gluten que empieza a trabajar, ¿no es cierto? Ah, o sea que son como esos islitas, esos poritos, claro. Todos esos poritos son el gluten que ya empezó a trabajar, ¿ves? ¿Y qué pasa con esto? Nosotros cuando trabajamos la masa, y si nosotros no logramos el gluten ese, nosotros hacemos una masa donde nos cae pesada cuando la comemos. Por eso la masa nuestra es alta, bien airada, y cuando usted la mastica, ¿no es cierto?, no le cae pesada. Perfecto. Yo veo en las películas, ¿viste? Sí. Las películas italianas que están, ¿viste? Con la masa, que la revolean, que la... ¿Es necesario tanto amasado, tanto firulete? La verdad es la masa italiana, o por ejemplo cuando nosotros fuimos al campeonato, está una parte, ¿no es cierto?, que hacemos masa clásica, masa pizza y la acrobática. La acrobática es esa, es una masa mucho más dura que se usa mucho a la piedra, Claro. por ejemplo, la pizzería de la piedra. ¿Por qué? Porque tiene una hidratación casi un 50 por 50, tiene más sal y tiene aceite, que lo que la hace elástica. Ah, bien. Esa es la masa de la piedra, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos una masa airada, o sea que mientras menos la toquemos la masa, mejor es para nosotros, porque de esa forma, ¿no es cierto? ¿Ves? Porque todo el aire que tiene, ¿ves? Todo este aire, Sí. todo este aire nosotros lo necesitamos. Y si nosotros, por ejemplo, la manoseamos de más a la masa, ¿qué pasa? Se los empieza a salir todo lo que es el aire de gluten, todo lo que el gluten ha trabajado. Queda como más apelmazado. Por ejemplo, ahora, usted va a comprar un criollo, una factura, vio que usted come y se siente pesado y tan bajita. Sí. El gluten no trabaja completamente. Después de eso le cae mal el estómago. Claro, perfecto. O sea que... El trabajado, ¿no es cierto?, lo que es el gluten, lo que es el trabajo en sí, ¿no es cierto?, de la misma harina. Por eso nosotros decimos, mientras más, por ejemplo, yo le digo, ¿a usted le gusta hacer pizza? Sí, Amas hoy día sí. y lo deja en la heladera bien frío, con mínimo de levadura, y recién mañana o pasado mañana le hace la pizza. Ah, bien, hay que planificar el día que vamos a comer la pizza. Exactamente, no hacerla rápido porque ahí le mata todo lo que es lo rico de la pizza. Cuando Bien, perfecto. tenemos el fermento es mucho más sabroso, es mucho más crocante y mucho más sana, que es lo importante. Bien, contame la salsa. Segundo paso sería la salsa. Sí, nosotros por ejemplo, una vez que nosotros le estiramos la masa, ¿no es cierto? Una vez que nosotros le estiramos la masa... Ay, mira con la facilidad con que se duplicó el tamaño. Claro, ¿ves? Yo no necesito tocarla tanto, ni golpearla, ni llevarla tanto, ¿ves? Sola se va estirando, ¿eh? ¿Por qué? Porque verla como se extiende, ¿ves? Mire.
Perfecto. ¿Mm? Yo ahora la llevo en el molde, le pongo la salsa encima. Ahí, hagamos un parate ahí. ¿La mando al horno con la salsa primero o se manda después todo junto? No, lo mejor que sería es ponerla con la salsa encima. Nosotros, por ejemplo, la salsa es natural. Lo único que usamos es sal, ají, orégano y aceite de oliva. Que el aceite de oliva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nosotros cuando ponemos la cocción, ¿no es cierto? La salsa, nosotros le ponemos una sola vez la salsa a la pizza. Yo a esto, a la masa de 600 gramos, le pongo 250 gramos de salsa. O sea, es mucha. Es mucha. ¿Qué pasa? Yo cuando voy al horno, el horno tiene que también estar muy caliente, una temperatura. Una cocina, por ejemplo, más de 280 no levanta una cocina. Claro, no. Nosotros lo tenemos a 400 grados. ¿Qué pasa? Cuando la masa empieza a levantar, que ya toma el punto final de lo que está ya la masa, porque esto nosotros una vez que la estiramos, ponemos la salsa y la dejamos un rato para que vuelva a tomar de vuelta la consistencia. Y ahí cuando nosotros metemos la masa adentro del horno, ¿qué pasa? La masa empieza a chupar todo el jugo del tomate y empieza a saborizarse con la misma salsa. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo, por ejemplo, yo a la masa la meto en el horno ahora, se cocina la masa, me hace cáscara, y yo cuando le pongo la salsa, lo que voy a comer es un pan con salsa. Claro. ¿Entiendes? Pero en cambio yo cuando la horneo con el tomate, cuando yo la horneo con el tomate, ya la masa está saborizada. Ya tomo el sabor.